hablamos en ese tema de todo lo que eran los bioelementos, primarios, secundarios, oligoelementos. De ahí vimos una de las biomoléculas inorgánicas de gran importancia, que es el agua, en donde no solamente tocamos agua, tocamos electrolitos, alteraciones del balance hidromineral, lo que se llama deshidratación, hiperhidratación. Tocamos lo que eran el ion sodio, potasio, cloruro. ¿Qué más hemos visto? Equilibrio ácido-base, los trastornos del equilibrio ácido-base. Todo eso fue nuestro primer parcial. De ahí empezamos con nuestro segundo parcial. Nuestro segundo parcial, y si ustedes van recapitulando, hemos hecho uso de la bioquímica estática o descriptiva. ¿Qué era la bioquímica estática o descriptiva? La que a través de un lenguaje físico-químico me describe los componentes químicos de la materia viva. Entonces ahí empezamos a hablar hidrato de carbono, proteínas, lípidos, enzimas, ácidos nucleicos. Lo que ustedes han aprendido en el segundo parcial. Ahora en el tercer parcial entramos ya a lo que es la bioquímica dinámica. ¿Qué me dice la bioquímica dinámica? La bioquímica dinámica me habla de las transformaciones químicas de las materias o de las moléculas que conforman parte de la materia viva. Es decir, ¿cómo puede ser que una molécula de glucosa se transforme en ATP? ¿Cómo puede ser que un gramo de hidrato de carbono me genere 4 kilocalorías? Un gramo de lípido me genere 9 kilocalorías. Un gramo de proteína me genere 4,3 kilocalorías. Entonces, a eso es lo que va a dar respuesta a la bioquímica dinámica. ¿Por qué cuando usted come hidrato de carbono le aporta tanta energía a su cuerpo? ¿Por qué cuando usted come lípido le aporta energía? ¿Y de dónde? ¿Por qué sale eso? Porque no nos olvidemos que el ser vivo es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Intercambia energía con el entorno a través de los nutrientes energéticos, hidrato de carbono, proteína y lípido. ¿Cómo es o qué se refiere? Esto se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros consumimos hidratos de carbono, llámese por ejemplo almidón, que se encuentra en la papa, en la yuca, etc., nosotros mediante un proceso de digestión y absorción llega a nuestro torrente sanguíneo la glucosa. La glucosa, este monosacárido, mediante una vía metabólica que se llama glucólisis, se convierte en piruvato. Este piruvato tiene dos caminos, uno en medio anaeróbico y otro en medio aeróbico. Cuando está en medio aeróbico el piruvato en presencia de oxígeno, sufre una reacción de descarboxilación y se convierte en acetilcoenzima A. Sin embargo, en medio anaeróbico se convierte en ácido láctico. Bien, hasta ahí pareciera que todo está más sencillo. El acetilcoenzima A, desde el punto de vista bioquímico, está considerado como la puerta de entrada al ciclo de Krebs, que es lo que vamos a estudiar en todo lo que es metabolismo de hidrato de carbono. Ese ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs, se origina por un proceso de condensación del acetilcoenzima A con el oxalacetato y da el isocitrato y todo el ciclo de reacciones del ciclo. ¿Qué me genera este ciclo de Krebs? Este ciclo de Krebs me libera lo que se llaman equivalentes reductores. Ahí está. Me libera dióxido de carbono, me libera agua, y me libera una molécula GTP, no me libera ATP. Porque a veces nosotros decimos, el ciclo de Krebs me genera como producto ATP, me genera indirectamente. Tan parecido, los equivalentes reductores vienen a ser alimentadores, estos son alimentadores de algo que se llama cadena respiratoria.
Esta cadena respiratoria se acopla en 3 sitios con un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Esto se llama fosforilación oxidativa. Y aquí el oxígeno se combina con el protón y me da como producto agua. Muy bien, estos equivalentes reductores son alimentadores de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria se acopla con la fosforilación oxidativa y recién tenemos el ATP. Entonces, ¿qué viene a ser el equivalente reductor? Si el ATP, hagan de cuenta que es el dinero constante, llámenle bolivianos, llámenle dólares, los equivalentes reductores vienen a ser como cheques. ¿Qué es? Usted diría, sí, es lo mismo que tener plata. Sí, claro, a usted le dan un cheque de $1000 y dicen, esto es dinero. Pero le apuesto que si usted se va con su cheque de $1000, sí, está enviando a un muchacho, ¿no? ¿No? A ver. Como le digo, yo ya estoy tan acostumbrada a pasar en esos ambientes calientes que ahorita yo lo siento bien. Pero parece que sigue brillando los calientes. ¿Ahora? ¿Ahí llega? ¿Más friecito? Creo que sí, ya, ¿no? Ahora sí. Allá. Bueno, ya cuando se congele me avisa. Bueno, entonces yo les decía, a ver, si usted quiere irse con su cheque de $1000 al mercado, ¿lo va a poder hacer? No, bueno. ¿Qué necesita hacer? Cambiarlo. ¿A dónde va a ir? Al banco. Y el banco lo va a traducir en moneda constante y sonante, con plata, con la que usted va a poder hacer las cosas. Entonces, estos equivalentes reductores es el equivalente a cheque. ¿Es energía? ¿Es plata? Claro que es plata. ¿Es energía? Claro que es energía. Pero, ¿energía utilizable cuál? El ATP. Ahora entienden. Por eso cuando a mí me dicen, el ciclo de Krebs es fuente generadora de ATP. Claro que sí, pero como equivalentes reductores. ¿Dónde se convierte en ATP puro? En que cuando estos se conectan con la cadena respiratoria, el banco, y la fosforilación oxidativa, el cajero que le entrega el dinero o el ATP. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Por una parte, vamos a ver, primero, ¿qué son las oxidaciones biológicas? Segundo, ¿qué es la cadena respiratoria? Esto que les estoy mencionando acá. ¿Qué es la cadena respiratoria? ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Aquí el ciclo de Krebs está metido en metabolismo de hidrato de carbono. Vamos a ver la digestión y absorción de los hidratos de carbono. Pero nosotros sabemos que no son los únicos nutrientes. Por ejemplo, los lípidos, un triglicérido. ¿Un triglicérido de qué está formado? De ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos. Si mi ácido graso tiene 18 átomos de carbono, ¿se acuerdan la fórmula de los ácidos grasos? Ese ácido graso, si aquí viene, ¿cómo se llama? ¿Cuánto sería? 16, 17, 18 átomos de carbono. Ese ácido graso de 18 átomos de carbono me libera aproximadamente 9 moléculas de acetil coenzima A. Resulta que por cada acetil coenzima A que se queme en el ciclo de Krebs, yo genero de 10 a 12 moléculas de ATP. Con todo este proceso, yo genero de 10 a 12 moléculas de ATP. Entonces, imagínense, un triglicérido es un glicerol con 3 ácidos grasos. Ácidos grasos, ácidos grasos, ácidos grasos. Si yo un solo ácido graso, unito solo, entra a esta vía,
y un ácido graso de 18 átomos de carbono, quiere decir 9 moléculas me va a generar de acetilcoenzima A. Si cada acetilcoenzima A lo redondeémoslo a 10, me genera 10 moléculas de ATP. ¿Cuántas son ahí? 90. Multiplíquenlo esos 90 por 3, 270 moléculas de ATP en un triglicérido, siendo que si estos tres fueran ácidos grasos de 18 átomos de carbono, una molécula de triglicérido me genera aproximadamente 270 moléculas de ATP, solamente de este pedacito. Por eso es que decimos que cuando usted su cuerpo le da un gramito de lípido, le genera 9 kilocalorías, a diferencia de los lípidos. Los lípidos, una glucosa, tiene que pasar todo esto y hasta llegar hasta aquí aproximadamente son 32 moléculas de ATP, aproximadamente 32 por uno, pero es uno, y aquí son varios, pero de todas formas es fuente energética primaria la glucosa. ¿Por qué? Porque nuestros glóbulos rojos necesitan de la glucosa, y vamos a ver que miren de paradójica que es la cuestión. Mi glóbulo rojo necesita de glucosa y resulta que ¿qué vía creerán ustedes que toma la glucosa en los glóbulos rojos? La vía anaeróbica. No toma la vía aeróbica, toma la vía anaeróbica. Y usted dirá, ¿cómo? Pero si el glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno, ¿cómo va a ser que la glucólisis, cuando a mí me dicen glóbulos rojos y cerebro, ¿cuál es su fuente energética primaria? Hidrato de carbono, glucosa. ¿Qué vía metabólica utiliza el glóbulo rojo para suministrarse energía? La glucólisis vía anaeróbica. Usted dice, pero ¿cómo fue? Si la glucosa, el oxígeno es transportado por los glóbulos rojos, ¿cómo que sigue la vía anaeróbica? ¿Saben cuál es el problema? ¿Los glóbulos rojos tienen mitocondria? No tienen mitocondria. ¿Y dónde se lleva a efecto este proceso? En la mitocondria. Entonces, lamentablemente, si no hay mitocondria y yo necesito la energía, me voy a la vía alterna. Y esto es lo que vamos a ver de la glucólisis. Muy bien, y las proteínas, y usted me dirá, las proteínas, unidad básica estructural, los aminoácidos. Los aminoácidos pueden caer directamente al ciclo de Krebs como intermediarios. Por procesos que se llaman de transaminación, desaminación, etcétera, caen directo al ciclo de Krebs. Estos aminoácidos, sin embargo, también me proveen de energía. Pero bien sabemos que esto es la forma más sencillita. No nos olvidemos que la glucosa puede seguir otra vía de la glucogenogénesis, que es síntesis de glucógeno. A su vez, este glucógeno, cuando no hay glucosa, sigue una vía de glucogenólisis. ¿Para qué? Para liberar glucosa al torrente sanguíneo. Sin pensar que también los ácidos grasos pueden sintetizarse o pueden degradarse para generar también otro tipo de energía. Entonces, esto, así cortito, es un poco de lo que viene a ser la parte de metabolismo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a estudiar en este tercer parcial? Vamos a tocar toda esta parte de aquí. Si nos alcanza, por eso le coloqué aquí asterisco, si nos alcanza, tocamos la parte del metabolismo del lípido. Lo importante, sí, acabar la cuestión de aclarar es lo siguiente: darle las herramientas a usted, porque en ninguna vez que vamos a tocar todas las vías metabólicas, pero para que usted tenga las herramientas
para cuando esté llevando una materia de más arriba, fisiopato, farmacología o mucho más arriba, algo que les sirva en medicina interna y necesiten hacer un estudio de una vía metabólica, no se abacaten, no se pierdan y digan, ay, ¿por qué? ¿Cómo? Es que esto no lo vimos en bioquímica, que quizás deberíamos haberlo visto. No todo se alcanza a ver en todas las asignaturas. Lo que usted tiene que tener es la herramienta para que usted solo pueda estudiarlo y reforzar sus conocimientos. Entonces, para eso nosotros vamos a ver generalidades del metabolismo. ¿Qué nos interesa en generalidades del metabolismo? Los mapas metabólicos de catabolismo, de anabolismo, sean vías exergónicas, sean vías endergónicas, cosa que cuando usted tenga que abrir el libro de fisiopato y le salga una vía metabólica, no se asuste y no diga, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo encaro? No, sepa cuál es el inicio, cuál es el final y va a aprender a ver cuáles son los puntos más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces veamos oxidaciones biológicas. Puedo borrar, ¿sabes? ¿Ah? ¿No lo borro todavía? Que tenemos que aprender aquí. Entonces, oxidación y reducción. A ver, dos palabras claves, ¿por qué? Porque se habla de oxidaciones biológicas, oxidaciones biológicas. Entonces usted tiene que aprender qué es oxidación y qué es reducción. Antiguamente se decía que la oxidación era combinación con el oxígeno. Y reducción, pérdida de oxígeno. Ejemplo, para que entendamos esto. ¿Quién no ha visto un clavo expuesto al medio ambiente? Si yo tengo un clavo, lo dejo al medio ambiente y después lo vemos herrumbrado, lo vemos café, ¿qué es lo que decimos? Que se oxidó, muy sencillo, se combinó con el oxígeno. Otro de los ejemplos del que la mayoría de las chicas conocen es cuando se compran una cadena de plata, una joya de plata. Se la colocan. Algunos más tarde que temprano se le hace oscura, se le negrega, ¿no? Se le torna medio negruzco, grisáceo. ¿Eso qué es? La plata se oxidó con el oxígeno, estuvo en contacto con el oxígeno y se formó óxido de plata. Es ese negro. Si yo lo quito eso, lo limpio, le estoy quitando el óxido, le estoy quitando la pérdida de esos oxígenos, yo lo que estoy haciendo es reduciendo y vuelve otra vez a plata cero. Es decir, usted la lava, la limpia y ¿qué obtiene? Una plata brillante. La oxidación antiguamente era la combinación del metal con el oxígeno o la pérdida de oxígeno de la estructura. Ahora químicamente se dice oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. Pérdida de electrones, ganancia de electrones. Entonces de repente usted dirá, no entiendo nada. Vamos acá. El hierro, ustedes saben que lo han visto que aparece con 2, con estado de oxidación más 2. Este hierro más 2 puede oxidarse y pasar a hierro más 3 por la pérdida de un electrón. Y usted me dice, ¿cómo que pierde un electrón? Nosotros igualamos esto así. Un hierro. Aquí hay 2 cargas positivas, aquí hay 3 cargas positivas. Las cargas se igualan con los electrones y los electrones son negativos. Entonces, si yo le añado un electrón aquí yo tenía 2 cargas positivas. Derecha e izquierda tiene que ser igual. Acá yo tenía 3 cargas positivas. Al añadirle un electrón le agrego
cero, una negativa. Un negativo anula uno positivo. ¿Y qué quedó? Igualado, de derecha a izquierda. Dos cargas positivas acá, dos cargas positivas allá. Muy bien, esto se llama oxidación. La oxidación es pérdida de electrones. La reducción es ganancia de electrones. De plata 1 pasa a plata 0, acá gana un electrón. Entonces, acá perdió y aquí gana un electrón. Cuando gana un electrón, se dice que se está reduciendo. Finalmente, electrones perdidos son igual que electrones ganados en este caso, y yo tengo una reacción de este tipo. Estas reacciones se conocen como reacciones redox, donde un compuesto se oxida y otro se reduce. ¿Qué es lo que hay acá? Hay un flujo de electrones. El flujo de electrones, si usted va a un libro de física, a un libro de fisicoquímica o entra a internet, le va a decir, la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Así de sencillo, corriente eléctrica, esa que circula donde está cargando su celular. ¿Qué es lo que hay ahí? Flujo de electrones. Por eso los alambres, ¿de qué son? De cobre, un metal que facilita la pasada de los electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a haber aquí entonces? Corriente eléctrica. Estas reacciones se caracterizan por generar energía. ¿Cómo se traduce eso? Se dice que hay un potencial de oxidación, hay un potencial de reducción, que ambos hacen una diferencia de potencial. Y si usted está pensando que yo me enloquecí y dice, ay, ¿cómo es que eso, que una reacción de esa genera corriente eléctrica? Y usted se imagina su celular cargando, o se imagina un foco prendido. Piense en las pilas, esas pilas que utilizan para los controles de los celulares, para los controles de los televisores. ¿Acaso no generan corriente eléctrica? Esas pilas. ¿En qué se mide la corriente eléctrica? En voltios. Ya, en voltios. ¿Cuánto es el de Santa Cruz? ¿Cuánto es el voltaje de Santa Cruz? 220. 220 voltios. Cuidado con los regalos del exterior que le llegan, como les decía el otro grupo, el PlayStation 10, y usted feliz, chocho en la vida. Mi tío de los Estados Unidos me mandó, dice, va y lo enchufa, hasta ahí llegó 110 allá y usted le metió 220, y después lo mira, ay, este creo que era el transformador, dice, bueno, transformador de voltaje. Muy bien, eso también nos sirve cuando nosotros viajamos a otros países y vamos a llevar nuestra brillante plancha, nuestro secador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Su transformador, o averiguar, ¿no? Allá es cuando no tengo que llevar mi trampo, sino a tenernos en el hotel allá todos esos implementos. Muy bien, esto tiene un voltaje, esto está en voltios, esto está en voltios, y finalmente esto está en voltios. Si usted está pensando que estoy loca, piense en las pilas. ¿Qué es lo que hay adentro de cada pila? Dentro de cada pila hay reacciones químicas de este tipo, redox, que generan una diferencia de potencial o un voltaje. Por eso, cuando nosotros, no aquí, me mandó un mensaje y lo se lo paso. ¿Qué es lo que hay en las pilas? A ver, ¿qué es lo que hay en una pila? Compuestos químicos. Lo que le comentaba al grupo de ayer, ustedes son trabajadores o van a ser trabajadores del área de la salud. De repente están en una posta y llega la parte de ingenieros ambientales de alguno de esos o de la alcaldía, y llegan con unos envases grandes así, que parecen pilas grandes, y le dicen, vamos a dejar esto para recolectar las pilas del barrio. Y de repente mira así, ay, ¿esto para qué? Quieren hacer plata con las pilas. No, lo que ocurre es lo siguiente, que si usted bota las pilas a la basura,
sin contar esas pilas alcalinas y sin contar las pilas esas planitas de su calculadora, esas planitas chiquititas, esas chiquititas son las más contaminantes porque tienen como parte de estas reacciones químicas a mercurio. Este mercurio es el que, ¿qué es lo que ocurre con la basura en este pueblo? La agarran, la recolectan, ¿qué? Y la llevan a enterrar, las entierran. Por debajo de esa basura están corriendo las fuentes subterráneas de agua, que son las que nosotros después tomamos. Entonces nosotros estamos contaminando. Por eso hoy en día se ve tanto cáncer, sin contar el medio ambiente, también todo contaminado, ¿no es? Se ve tanto cáncer porque nosotros mismos nos contaminamos. Es más, otra de las cosas que comentan para que vean que el mercurio no es bueno, los odontólogos, ¿qué es lo que dicen los odontólogos? Que esas amalgamas que antes nos colocaban, ya los que somos de esta edad, porque ahora a ustedes lo que les colocan, que son resinas blancas. Antes a nosotros nos colocaban amalgamas. Esas amalgamas contenían, porque ahora no sé, contenían mercurio. Dicen que con los años eso nos ha ido ocasionando enfermedades crónicas. Entonces, una de esas pilitas le contamina alrededor de 300 litros de agua. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con esas pilas? Almacénelas en casa, en una botella aparte, colóquelas y cuando haya esas campañas de recolección que lo que hacen es reciclarlas, tratar de convertir, eliminar esos compuestos químicos contaminantes. Si usted como profesional de la salud tiene que ser uno de los pioneros en su casa de decir, no botemos las pilas a la basura, pongámoslas en un recipiente hasta cuando haya sectores de acopio de esas pilas, ustedes vayan y lo depositen. Por esto, porque esas pilas tienen compuestos químicos. Ustedes lo saben, lo utilizan como control, lo utilizan, etc. Y cuando la reacción esta se va haciendo, va disminuyendo, no quiere decir que no hay, disminuye la actividad. ¿Qué sucede? Disminuye el voltaje. Al disminuir el voltaje se la golpea. ¿Y qué es lo que ocurre? A veces da un poquito. Y después, por más que la solé, la pila, ¿sirve? No sirve. ¿Qué es lo que hacemos? A la basura y compramos otra. Y seguimos contaminando. No. Ponemos en un botellón y de ahí recién eliminamos en lugares específicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, reacción redox, oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. Biológicamente, ¿qué quiere decir una oxidación? Sustracción o pérdida de hidrógeno. Y reducción, biológicamente, ganancia de hidrógeno. Entonces usted encontrará lo siguiente. Usted va a encontrar esto. Encuentra que este compuesto, este sustrato que tiene hidrógeno, es la sustancia reducida. Este sustrato que se le quitó hidrógeno es la sustancia oxidada. ¿Quién participa en estas reacciones? Son las enzimas deshidrogenasas. Estas deshidrogenasas que habíamos dicho que son enzimas que tienen la capacidad de quitar hidrógeno a un sustrato, de oxidarlo, por ejemplo. Ahora ya podemos decir oxidar. Como ellas son enzimas y no pueden alterar su estructura, necesitan de ayudadores. ¿Quiénes son sus ayudadores? Las coenzimas. Las coenzimas. ¿Cuáles son esas coenzimas? Nicotinamida del indinucleótido, nicotinamida del indinucleótido fosforilado,
flavin mononucleótido, flavin adenín dinucleótido, etc. Son aquellas coenzimas que van a tener la particularidad de agarrar hidrógenos de los sustratos, lo arrancan, ellas se las se llevan el hidrógeno, ¿se acuerdan? NAD hidrogenado. Este NAD entra como NAD y sale así. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que les puse en el examen una cosa así? Estas son, ¿qué es esto? Coenzima. Y ayuda a través de las enzimas deshidrogenasa o sus equivalentes, ayuda a sacar hidrógeno de una estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien, entonces. ¿Está claro entonces las tres formas? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a ver la cadena respiratoria. Y la cadena respiratoria desde el punto de vista bioquímico, si usted agarra la lectura, dice lo siguiente. La cadena respiratoria se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Ahí se llevan procesos de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas que, acoplados a la fosforilación oxidativa, me generan ATP. Eso es lo que ustedes van a encontrar con unas palabras muy similares cuando vean, estudien sobre la cadena respiratoria. Y le dice, hay oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Químicas y biológicas. Entonces, para que ustedes entiendan qué significa término químico y biológico, aquí está. Lo químico y lo biológico. Y aparecen dos frases también muy comunes, que se llaman agente oxidante y agente reductor. ¿Qué significa eso? Agente reductor. Se dice que el agente oxidante es el que se reduce y el agente reductor es el que se oxida. Bien, entonces ustedes no entienden nada. ¿Qué es? ¿Por qué decimos esto? A ver, veamos el ejemplo. Un agente oxidante poderoso es el permanganato de potasio. Si nosotros vemos su valencia, ¿se acuerdan? Con su estado de oxidación, lo que veían en colegio, que les decía, el manganeso tiene más 2, más 3, más 5, más 7. Muy bien. Entonces usted aquí esto está con 7. 7 y 1, 8, la mitad 4, como si se acuerdan de colegio. Muy bien. Está con 7 el manganeso. Hay más alto el estado de oxidación del manganeso, más alto de 7, más 9, más 10, no hay. Es decir, va más 2, más 3, más 5, más 7, el más alto. Y si estuviera como metal, 0, más 7. ¿Qué le va a quedar? Si él se enfrenta a otro compuesto, ¿qué le va a quedar? La única opción que le queda es reducirse, porque está con su estado de oxidación más alto. Entonces, todo compuesto que se encuentra con su estado de oxidación más alto se conoce como agente oxidante y no le queda otra más que reducirse. Cuando se habla de agente reductor, es el que se encuentra con su estado de oxidación más bajo y no le queda otra más que oxidarse. Por ejemplo, que le decía, los halogenuros o los metales. Ese no es ion sodio, es sodio. Estos son agentes reductores poderosos, porque la única opción que le queda, por ejemplo, al cloruro es pasar a cloro molecular, A más 1, A más 3, A más 5, A más 7, también se acuerdan. Oso, ¿cómo era? Oso, oso, ico y perico. Todas las valencias esas de colegio que ustedes aprendieron. Y esto es un metal. ¿Hay acaso esto? ¿Existe ese compuesto? No existe. ¿Qué es lo que hay? Sodio más 1. ¿Y de 0 a 1 aumentó o se ha reducido? Aumentó, se oxidó. Entonces, estos actúan como agentes reductores. El agente reductor es el que se encuentra con su estado de oxidación más bajo y no le queda otra que oxidarse.
Un agente oxidante es el que se encuentra con su estado de oxidación más alto y no le queda otra más que reducirse. ¿Listo? Entonces, porque aparecen términos ahí también como agente oxidante y agente reductor. ¿Listo? Proyecto entonces, ¿estamos bien? Tenemos tiempo. Otro de los términos que hay que acordarse: reacciones exotérmicas y endotérmicas. ¿Qué creen que es exotérmico y qué creen que es endotérmico? Reacciones isotérmicas. Y la otra reacción es endotérmica. De energía. Desde el punto de vista bioenergético, que ahorita vamos a ver qué es la bioenergética, las reacciones químicas se clasifican en exotérmica y endotérmica. Una reacción exotérmica es la que libera energía. Ejemplo de exotérmica, las vías catabólicas. Vías catabólicas son exotérmicas. Una glucólisis es una vía catabólica. Libera energía. Una glucólisis es liberadora de energía o no? Sí, ¿no ves? Tanto que repiten ustedes, para liberar energía, la glucólisis de la insulina potencia la glucólisis, todo eso lo que han ido viendo en fisio. Allá tienen docente fisio. Lo que ¿Sí? ¿Ya le consiguieron un reemplazante al doctor? Sí. ¿Quién es? El doctor ¿Es nuevo o es? ¿No? Ya no me dijo. Era su auxiliar. Bueno. Es que la verdad que llenar los zapatos de ese docente va a ser bien difícil. Es años que les ha dado el clase y como yo digo, en la época de pandemia se perdió muchos docentes antiguos y eso ha llevado a que, ¿cómo se llama?, llenar esos espacios está costando, porque a lo largo de toda la universidad me estoy refiriendo, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, él estudia ingeniería civil y me dice, ay mamá, dicen que el docente compara, ¿no? Que el docente que se murió en la pandemia era bien, que tenía sus años, que a veces no se le escuchaba, a veces dice, pero enseñaba algo, porque son las experiencias que se va ganando con los años. Por eso es que, miren lo paradójico. Los de veterinaria en un congreso que tuvimos estaban molestos, me dijeron, tienen que jubilar a todos esos docentes viejos, porque que no pueden ni agarrar una vaca, decían, porque claro, manejan animales, ¿no? Que ya no pueden hacer esto. Claro, había varios docentes mayores en esa época saltaron y me dijo, muchachos, no sabes lo que estás hablando. Porque no se basa, la enseñanza no está en que tan jovencito es y va a estar parado horas ahí hablando, sino en lo que te puede transmitir de experiencia, en lo que te puede dar de experiencia. Entonces, eso, como le digo, en época de pandemia, lamentablemente se fue mucha gente mayor. Como les digo ahora, llenar los zapatos del doctor Nogales va a ser bastante difícil. Esperemos Dios y la quiera que ustedes por lo menos ya han tenido la suerte de pasar con él una parte y bueno, pues la formación la van a tener. Lo que hay que ver es lo de más adelante ahora. Ir a pasarlo más adelante, ojalá puedan cubrir aunque sea una parte de lo que se está perdiendo. Ya. Exergónicas y enterogónicas. Catabólicas y anabólicas.
sea ya sobre la clasificación hacia ahorita vamos a ver. Clasificación bioenergética. Un ratito, aguántenme un poquito. Eso era lo que yo les expliqué en Pizarra hace un momento. No se olviden que esto se lo subo a plataforma, ¿no? Como estas proyecciones eran época virtual, en vez de dibujar yo se les pasaba los mapas, ese tipo de estructura, que es el mismo que les acabo de hacer en Pizarra, muy similar. Este otro es igual. Son diferentes formas didácticas a través de la cual usted tiene que, de alguna manera, cuando termine el tercer parcial, mirarlo y entenderlo. Ya va a saber esto, que ahorita puede ser que lo está mirando flecha va, flecha bien. Bien. Las actividades de los seres vivos. Los seres vivos, una de sus características de los seres vivos es ser aeróbicos y obtener energía del entorno. ¿Para qué obtengo la energía? La energía la obtengo para poder sintetizar otras moléculas. Vale decir, yo utilizo la glucólisis y esa energía que libero me va a permitir sintetizar, por ejemplo, glucógeno. Entonces, ahí. Me va a permitir moverme, contracción celular. Me va a permitir el famoso transporte o cotransporte de sodio y potasio. Necesita de energía. Y si soy un organismo unicelular, por ejemplo, ¿qué me hace falta? Me hace falta para poder moverme. ¿Bien? ¿Cómo los organismos vivos obtienen la energía? Las plantas son fotótrofas, necesitan exponerse a la luz del sol para poder transformar esas biomoléculas y generar energía. Nosotros que somos quimiótrofos. A través de las reacciones químicas obtenemos energía. Entonces usted no piense que porque se va a dormir al lado del celular va a amanecer con energía, no le sirve de nada. Tanto que hablamos de energía. ¿Qué es la molécula altamente energética? El ATP, el adenosín-trifosfato, es la reina de las moléculas altamente energéticas. Bioquímicamente, ¿qué es el ATP? Una proteína, un aminoácido, un péptido, un lípido, un terpeno, un hidrato de carbono, un monosacárido, un disacárido, un ácido nucleico, un nucleótido, un nucleósido. ¿Qué es el ATP? Nucleótido. Un nucleótido. Entonces, cuando a ustedes se les preguntó en el examen, ¿no ven? Es un nucleótido. Función ADN, colocaron ARN. ¿Qué son esos? Ácidos nucleicos. Un nucleótido. Usted colocaba ATP, AMP, el que usted se hubiese acordado. Y ya ponía, si era un AMP cíclico, función mensajero. Si era el ATP o ADP, función energética. No era ADN ni ARN. Igual que cuando se les preguntó, mencione dos aminoácidos no proteicos, la carnosina y el glutatión. ¿Qué son la carnosina y el glutatión? Son péptidos no proteicos. Y ya sabemos que un péptido no es un aminoácido, ¿sí o no? Clarito, porque ya sabemos que los aminoácidos son 20, y ahí no está ni la carnosina ni el glutatión. El glutatión tan de moda, para que ustedes no anden diciendo, ay, sí, el glutatión es una proteína, es un péptido. Ay, el glutatión es un aminoácido, no, es un péptido. Y entonces cuando me dicen aminoácidos no proteicos, lo que nosotros habíamos visto, lo que aparecía en su proyección, el que usted hubiese investigado, betalanina, ¿cuál más? El GABA, la citrulina, etc. Ustedes tenían ejemplos para colocar de aminoácidos no proteicos. Bueno, aquí está
el famoso ATP. Una notación muy común de utilizar es ese símbolo, así que lo ven como una rayita, ese símbolo de energía. Este ATP, ahí está el nucleótido. Mírenla la estructura del nucleótido. ¿De qué está conformado el nucleótido? ¿Se acuerdan? De hidrato de grupo fosfórico. Un hidrato de carbono, una aldopentosa y una base úrica o pirimídica, adenina, guanina, citosina, uracilo, dependiendo, o timina. Entonces, estas bases nitrogenadas se unen a la aldopentosa y la aldopentosa se une al grupo fosfórico. Yo quiero que piensen en esto. ¿Se acuerdan la molécula de la glucosa? ¿Se acuerdan la estructura de la glucosa? ¿Cómo era? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí lo pongo el oxígeno. ¿Ya? Ahí. Esta es nuestra glucosa, ¿o no? ¿Sí, no ves? ¿Sí? Sí. La glucosa, hemos dicho que cuando entra, se degrada, entra al ciclo de Krebs, etc., se quema 32 aproximadamente, no me voy a pelear con ningún libro, aproximadamente 32 moléculas de ATP. Es decir, la glucosa se convierte en 32 de energía. ¿Dónde están los grupos fosfóricos acá? ¿Dónde están las bases nitrogenadas acá? ¿Acá hay nitrógeno? No hay nitrógeno. ¿Hay grupo fosfórico y fósforo? No hay. No. Pero se transforma en una molécula poderosa ATP. O como le decía el otro grupo del día de ayer, imagínense ustedes que estos son centavitos, ¿no ven? Centavitos de boliviano, 20 centavos, 10 centavos de boliviano y esto es $100.000. Energía pura. ¿Cómo yo transformo estos centavitos en los $100.000? Me voy a chapar. ¿Cómo transformo? ¿Entienden ahora la importancia de lo que ha ocurrido acá? De aquí hasta aquí, que hubo vías metabólicas, mapas metabólicos. Y esto se da en las vías que se llaman exergónicas. Las exergónicas son vías que liberan energía, que dan energía. Son aquellas que le dan ganancia a nuestro cuerpo. Usted dice, ay, sí, de estos centavitos obtuve $100.000. Al revés, pero lamentablemente usted ha visto que todo tiene una inversión, ¿no es? Así es igual en nuestro cuerpo. Para yo poder tener a esto que se libera, me va a permitir invertirlo. ¿Invertirlo en qué? En las vías que se llaman vías anabólicas o de síntesis. Para que mi cuerpo sintetice glucógeno, necesita de energía. ¿De dónde va haciendo? Va sacando de aquí, va sacando este ATP. Cuando hablaban ustedes de la bomba de sodio y potasio, un transporte activo que necesita de ATP, va sacando de aquí. Entonces, ese proceso que hay desde aquí hasta allá es lo que nosotros vamos a estudiar con las vías metabólicas. Y así sucesivamente. Yo quiero que cuando ustedes analicen una vía, piensen de dónde estoy partiendo. ¿Me genera o no me genera este compuesto? ¿Bajo qué forma? Porque nuestro cuerpo vive gracias al ATP. ¿Por qué está tan de moda aquellos productos ortomoleculares, llámese nata, llámese glutatión, poderosos antioxidantes, o les dicen
usted está bajo de energía, consuma glutatión, consuma NAD, consuma un montón de productos que hacen posible que el cuerpo genere energía. Aguánteme un segundito. Principal intermediario de alto contenido de energía, actúa como reservorio y transportador, utilizado en la realización de N cantidad de reacciones en nuestro cuerpo. ¿Quién estudia eso? La bioenergética. La bioenergética es una parte, si quieren así, es el estudio de la energía asociada a las reacciones químicas. ¿Existe la bioenergética? Claro que sí. Y si usted en este momento está diciendo, ay Dios mío, ¿para qué tengo que estudiar todo esto? Ahí está la importancia biomédica. Hay que mantener el equilibrio energético. Lo que hoy en día es una grandes enfermedades del siglo XXI, la obesidad. Y la obesidad no es más que el producto del desequilibrio energético que tenemos. Consumimos más de lo que gastamos. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Esto es el consumo excesivo. Esto es lo que uno hace, pica todo el día y gana energía. ¿En qué gasta? Nada. Y allá acá, ese es el gran trayecto de la caminada. ¿Qué deberíamos hacer para equilibrar el consumo excesivo de calorías? Ejercicio. Ir a matarme en la caminadora, ir a hacer pesas. Porque si no, desarrollamos obesidad. Al revés, consumo menos de lo que gasto. Soy un trabajador que hago trabajo pesado en una obra de construcción, subo y bajo escaleras con bolsas de cemento y como un sándwich al mediodía. Obvio que voy a tener una inanición, voy a tener desnutrición. Entonces eso es la importancia de lo que ustedes han hablado, ¿se acuerdan? En valoración nutricional. Ahí está el marasmo, la nutrición, ahí está la obesidad controlada, una persona obesa, los grandes desafíos de la obesidad y las enfermedades a las cuales estamos todos sometidos si no controlamos el balance energético. Bueno, muchachos, hasta ahí quedamos. Oxidación, reducción, todo eso termino, oxidaciones y cadena respiratoria y fosforilación oxidativa la próxima clase.